gracias por su asistencia, gracias por su puntualidad. Jóvenes, maestros, querido auditorio, me permito dar inicio a la presente conferencia. A nombre de la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur, les doy la más cordial de las bienvenidas. Permítanme presentarles a nuestra ponente, invitada de honor del día de hoy. Quiero compartirles que esta ponencia es gracias al convenio que tenemos ya con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quien amablemente nos ha puesto en contacto con nuestra excelsa conferencista del día de hoy y que, bueno, nos va a compartir un tema muy importante, violencia doméstica. Me permito dar lectura a la semblanza de nuestra invitada, Ana María Kudish Castello. Nacida en la Ciudad de México el 27 de octubre, estudió en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, AC. Estudió la licenciatura en la Universidad Anáhuac, donde obtuvo el mejor promedio de generación y mención honorífica en su tesis profesional como licenciada en Derecho, obteniendo la cédula profesional en ese entonces. Habla 4 idiomas: inglés, alemán, francés y español. Es administradora única de Kudish Abogados SC, con más de 18 años de ser profesionista independiente, contando con abogados de gran experiencia en su firma, así como peritos que le apoyan en ejercicio profesional. Realizó la maestría en Derecho Familiar en el Instituto de Ciencias Jurídicas, hoy Universidad de Tepantlo, con cédula profesional ya expedida. Es mediadora privada, certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la tercera recertificación. Ha sido nombrada como perito experto en Derecho Familiar Mexicano en México, Canadá, y tiene una vasta experiencia en juicios de restitución de menores. Es miembro activo desde el 2012 de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, contando con la certificación por educación continua del 2015 al 2019, en la que ha participado como ponente asistente de diversos congresos y sesiones, así como en programa de radio y televisión. Fue consejera durante 6 años de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC, fue coordinadora de la Comisión de Igualdad y Género, actualmente consejera de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados y consejera del Colegio Nacional de la Abogacía. En el año 2019 fue nombrada vicepresidenta de la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC y fue premio pro bono en el año 2016 por parte de dicha fundación. Internacionalmente es miembro de la Academia Internacional de Abogados de Familia, de American Bar Association, Family Law Commission, de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia y de la Unión Internacional de Abogados. Bienvenida, maestra Kudish. Adelante, el auditorio es todo suyo. Y permítame también nombrar a la maestra Erika Cermeño, quien nos ayudará en esta ponencia como moderadora y acompañante de nuestra ponente. Adelante, maestra Kudish, bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica de México por esta gran oportunidad para mí, para poder compartir con todos ustedes pues, un poquito de la experiencia que tengo dentro de todo este vasto currículum. Lo único que les puedo decir es que soy abogada postulante en materia familiar desde que tengo 20 años. Empecé a trabajar en 5º semestre y pues esta es la razón por la que hoy me motiva mucho estar con todos los alumnos de esta gran universidad. Les agradezco a todos el que me escuchen y el que estén aquí. Desde luego que el hecho de que la Barra Mexicana Colegio de Abogados haya firmado un convenio con ustedes me llena de alegría porque quiero transmitirles que la educación jurídica continua para los abogados que ya somos abogados y que ya nos titulamos es muy importante e indispensable para tener un buen ejercicio profesional. A todos los alumnos y a todos los maestros los invito para que formen parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Tenemos una comisión de jóvenes abogados que tendrá mucho gusto de recibirlos a todos ustedes una vez que estén
graduados y que tengan su cédula profesional para que continúen con su educación jurídica, de manera que nos haga esto mucho mejores abogados. Y esa es la razón por la que hoy pues quiero compartir con ustedes todo lo que, un poquito de lo que yo sé y de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida profesional, no sin pues basarme un poco en lo que dice pues la ciencia jurídica y en lo que debe de ser. Entonces, pues voy a empezar a darles una breve exposición respecto de lo que es la violencia doméstica y cómo la violencia doméstica puede ampliarse con todo este tema del COVID, el cual pues hemos vivido todos de una forma o de otra. Esto es una cuestión mundial, no es una situación que solamente aqueje a nuestro país, y esta es la razón por la cual mi ponencia está íntimamente relacionada con estos temas de violencia con el COVID. Entonces, si me permiten, voy a empezar compartiendo la pantalla. Y bueno, pues la violencia ante el COVID, pues nosotros en diciembre del 2018 se habían reportado 12,174 investigaciones por agresiones domésticas, mientras que en marzo del 2020, ya con las medidas de confinamiento, ya llevábamos 20,232. El número de investigaciones por violencia familiar entre el primer cuatrimestre del 2019 y el mismo periodo en el 2020 aumentó en un 10%, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí tenemos una pequeña gráfica que muestra este incremento del 10% en este porcentaje, y el número de investigaciones sobre el delito de violencia doméstica pasó de ser de 62,225 a 68,468, por lo que la violencia familiar aumentó en 24 entidades federativas en la Ciudad de México y el Estado de México. Se registraron 1,385 investigaciones más por agresiones domésticas en cada entidad. Esto quiere decir que la violencia doméstica se vio incrementada con motivo del confinamiento, llegando a un total en el 2020 de 68,468 casos. La segunda llamada más recibida en el 911 es la de violencia doméstica, y de los 46,5 millones de mujeres en México, el 66% ha sufrido algún tipo de violencia. 10 mujeres al día son víctimas de feminicidio, en la mayoría de los casos por personas cercanas o parejas, derivado de un crimen de odio. 2,444 personas asesinadas en el mes de marzo del 2021, y donde 10 mujeres de promedio pierden su vida cada día a manos del machismo. Dentro de estos feminicidios, en promedio, 12 niñas son asesinadas al mes. La violencia familiar no se denuncia en un 75% de los casos, aunado a que en el periodo de confinamiento por el COVID-19, las víctimas están encerradas con sus victimarios. ONU Mujeres pide reforzar las medidas de protección y apoyo a las víctimas de estos abusos, diciendo que 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día en el mundo. El coronavirus golpea 3 veces al mismo tiempo a las mujeres, por un tema de salud, por la violencia y porque el trabajo doméstico y el cuidado de la familia recae principalmente en las mujeres. Hoy muchas madres están atendiendo a sus hijos en escuelas por Zoom, están atendiendo labores del hogar y están atendiendo a sus propios trabajos. El 8 de abril del 2020, la Secretaría de Gobernación denunció que la violencia doméstica y de género creció hasta un 100% en algunas regiones del país. De 10 episodios de violencia reportados, en 9 las víctimas son mujeres y el 1 restante es un hombre. La cultura machista asociada con la inestabilidad económica aumenta la vulnerabilidad de niñas y de mujeres. Y fíjense, aquí este 1% restante del hombre, quiero ser muy enfática en este punto. Esta no es una exposición feminista bajo ninguna circunstancia. Quiero que sepan que el 40% de los varones en este país son violentados por sus mujeres, pero estos machos alfa no se atreven a ir a denunciar. Si las mujeres no denuncian, los hombres menos. Y eso no quiere decir que los hombres no sean sujetos de violencia doméstica. Incluso muchas veces, cuando tenemos dinero, tenemos fama, nos va muy bien,
y tenemos una situación económica muy favorable, hace que toleremos incluso más la violencia doméstica y muchas veces no nos quitamos de ahí porque nos reconfortamos en otras áreas en donde somos muy bien recibidos, muy bien vistos, muy apapachados y tenemos mucho éxito. Entonces, mucho ojo porque la violencia doméstica está en todas las clases sociales y esto tampoco es una cosa que corresponda a personas con menos recursos o a fifís, como se nos refiere ahora. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con este punto. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, las llamadas por violencia de género aumentaron un 60% y las peticiones de asilo un 30% sin que ello signifique que ya no existan. Pues estando en casa, los agresores inhiben a las víctimas y es que el 78.6% de las mujeres violentadas no denuncian y el 40% de los hombres violentados tampoco. Los 69 refugios agrupados en la Red Nacional de Refugios están entre el 80% y el 110% de su capacidad. Esto es algo que sucedió durante la pandemia y que no quiere decir que hoy se haya reducido o que no podamos tener una situación similar en caso de que otra vez estemos todos en el confinamiento y ya estamos todos amenazados con este tema del nuevo COVID o la nueva cepa Delta, que no sabemos qué es lo que nos va a suceder en un futuro muy cercano. Otros factores de violencia ante el COVID-19 pueden ser la pobreza, la inseguridad, los estereotipos de género y trabajos de cuidado, la educación y la ciberviolencia. Y aquí hago énfasis por toda la gente joven que me está escuchando. La ciberviolencia ha alertado sobre los mecanismos utilizados por pederastas para acosar a las niñas, niños y adolescentes en las redes sociales y nadie de nosotros estamos exentos a este tipo de violencia. Las mujeres en México asumen un promedio de 39 horas semanales de trabajo no remunerado y ante esta situación de COVID-19, esta carga se ha incrementado. ¿Qué sucede comúnmente con las mujeres ante una situación como la generada por COVID? Están cerradas las escuelas y guarderías y se requiere resolver el cuidado de niños, niñas y adolescentes, la tarea de educación dentro del hogar, las actividades de limpieza, el cuidado de las personas y hogares. ¿Por qué? Porque además tenemos a personas, adultos mayores viviendo con nosotros. Todo el mundo se trajo a la abuela, al abuelo, a la tía, a la prima, para efectos de que todos estuvieran cuidados en un mismo sitio, no estuvieran aislados y solos en su casa, tuvieran todas las mejores atenciones y entonces todo esto ha hecho que los hogares estén desbordados y no es nada más una situación de nuestro país, sino a nivel mundial. Pero vamos a platicar qué es la violencia. La violencia es el acto intencional que se tiene para lastimar a alguien más. Y hay diversos tipos de violencia. Hay violencia psicoemocional, violencia económica, violencia ambiental, social, física y sexual. Y puede haber una violencia activa o una violencia pasiva. Y les explico. Una violencia sexual puede ser aquella que es el que te pongan el cuerno, el que tú te des cuenta que tu pareja anda con alguien más. Una violencia sexual puede ser que te condicionen el gasto a que tengas sexo. Una violencia física, pues claramente porque ya te golpearon, te rompieron las costillas, te dejaron el ojo morado. La ambiental y social porque no te permiten ver a tu mamá, a tu papá, a tus amigas. Una violencia económica es que nunca hay dinero, te condicionan el dinero, te cuentan cuánto te gastaste, cómo te gastaste, ya te revisaron la tirita del súper. Y una violencia psicoemocional es aquella en donde se te insulta, donde nunca nada es suficiente, donde siempre se te está cuestionando tu forma de vestir, tu forma de actuar, la manera como te conduces. Y aquí entra la violencia activa y la violencia pasiva. Un no hacer, un no dar, un no participar, un no apoyar, un no estar, un no hablar, el que no te dirijan la palabra durante 2 semanas, es una violencia pasiva que es igual de agresiva, igual de mala que el que te dejen el ojo morado. Y la violencia activa, pues claramente es aquella, pues,
ya te golpearon, ya te dejaron el ojo morado, pues es la que se ve y la que se percibe con mucha más facilidad. ¿Qué sucede con un círculo de violencia que es al que corresponde la violencia doméstica? La tensión entre la pareja y dentro de la familia, que es difícil de identificar, su elemento principal es la violencia psicológica en la cual el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia, frustración. Te insulta, te aísla, te critica, te humilla, te responsabiliza incluso de su estado de ánimo. Es que como tú pusiste el mantel amarillo y sabes que me choca el amarillo, por eso ya me puse de malas. O te celan, o te dejan de hablar, o discute y no te permite hablar, entre otras cosas. Esta tensión se va incrementando y en estas circunstancias la mujer suele justificar la conducta agresiva con frases como, pues es que yo lo provoqué, me cela porque me quiere, es que yo también tuve la culpa porque llegué tarde, etc. Hasta que estalla la violencia. Es el resultado de la tensión acumulada. Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor, descarga sus tensiones y ya te pegó de gritos, ya te insultó, ya se armó un zafarrancho. Y después de este incidente violento, es posible que el mismo agresor cure las lesiones de su víctima o la lleve incluso al hospital argumentando que se trató de un accidente, para después empezar una luna de miel perversa, porque en esta fase se inicia un periodo de reconciliación. El agresor se muestra arrepentido, no por el hecho de haber estallado, sino por haberse excedido en la manera de hacerlo. Pide disculpas y promete que el incidente no volverá a suceder. El círculo de la violencia presenta burlas, gritos, amenazas y la tensión se acumula, llega la agresión, el agresor pide perdón, si es que lo pide, porque hay agresores que no piden perdón, la víctima va y pide perdón para efectos de que inicie esta pseudoluna de miel hasta que se vuelve a generar la tensión para regresar otra vez a la agresión. Por eso es un círculo constante en el que las personas se encuentran inmersas. Y este círculo de violencia es el que debe de romperse con la separación de la persona agresora. ¿Qué pasa con los hijos que viven este círculo de violencia? Ellos también empiezan a repetir estos patrones. El sufrimiento de la mujer, lejos de constituirse en un repulsivo de la violencia y en suscitar una empatía afectiva o al menos un nivel de compasión, se constituye en un estímulo provocador de la agresión. Eso quiere decir que entre más pides perdón, entre más ven que lloras, entre más ven que sufres, más se crecen y más se provoca la agresión. No hay una empatía, no son capaces ellos de ponerse en los zapatos del otro. O ellas tampoco se ponen en los zapatos del otro porque no tienen empatía, carecen de ella, son minusválidos del afecto. Y entre más te ven sufrir, más provocan la agresión. Por lo tanto, esta frase que usan mucho las personas agredidas de es que por la buena me va a ir mejor, no es cierto, ¿Qué es lo que sucede y por qué las personas se quedan adentro del círculo de violencia? ¿Por qué las personas no se quitan de ahí? Que es una de las cosas que la gente no se explica. Y dice, bueno, ¿cuántas veces te tienen que agredir? ¿Cuántas veces ya te pasaron por encima? ¿Cuántas veces ya te trajeron de tapete? Y tú sigues ahí y nadie se lo explica. Y la explicación tiene una situación física, neurofisiológica, que hace que las personas permanezcan. ¿Qué sucede? El cerebro de la mujer desarrolla una huella neurofisiológica causada por la violencia. El estrés provoca que los niveles de cortisol y adrenalina aumenten y la amígdala busca únicamente su supervivencia. Al pasar el shock se regresa al estado de distrés y la adrenalina, sin embargo, las mujeres que sufren violencia siempre se encuentran en estado de alerta. Se genera un trauma que no las deja tomar decisiones racionales. Se genera también un síndrome postraumático.
Siente que siempre está con el agresor. Los sucesos violentos, bruscos y negativos dejan y ponen en peligro la integridad física y psicológica de una persona, haciéndola incapaz de afrontarlo con recursos psicológicos habituales. Fíjense, les voy a poner un ejemplo bien fácil. Si tú vas por la calle, te arrancan la bolsa y te roban. En ese momento se te sube el estrés, te llenas de cortisol, te llenas de adrenalina, nunca sabes cómo vas a reaccionar. Puede ser que permitas que el ladrón se lleve tu bolsa, puede ser que lo insultes, puede ser incluso que agarres tu bolsa y no permitas que te asalten y que hasta te agredan físicamente, pero finalmente el ladrón o se va o se lleva tu bolsa, tú te quedas ahí toda golpeada, ya sufriste una situación de estrés, te llenaste de cortisol, pero el ladrón ya se fue. Este estrés te va a bajar, este cortisol te va a bajar y muchas veces hasta te quedas tú pasmada de que dices, qué bárbara, ¿cómo me atreví a insultar a este sujeto? ¿Cómo me puse en ese plan? Y otras veces, pues, flojita y cooperando, le entregas la bolsa, ya se fue el ladrón, rescataste tu vida, fiu. Este nivel de estrés se te va a quitar. Porque el ladrón no vive contigo, porque ya se fue, porque te robó la bolsa, porque qué coraje, porque vamos a declarar, no, prefiero no, no, prefiero sí, y tú ya tomarás tus decisiones, pero tu nivel de estrés y el cortisol no son eternos. Pero imagínense a una persona que vive esto diario. No saben qué les va a decir el marido, con qué les va a salir, si le pareció el huevo revuelto, pero quería huevo estrellado. Pero qué barbaridad, hoy pusiste la servilleta equivocada, ¿por qué se acabó el azúcar? Ya no tengo café, ¿cómo te atreves a que los niños llegaron tarde a la escuela? ¿Por qué traes esa minifalda puesta? Etcétera, etcétera, etcétera. Y este nivel de estrés y de cortisol no se nos quita nunca, porque diariamente nomás oyes que el cuate abre la puerta con la llave y ya te llenaste de cortisol, de estrés y de todo lo malo como si te hubieran asaltado. Así es como viven las mujeres y las personas violentadas. Tenemos que entender que una persona que está violentada necesita un apoyo multidisciplinario, que no nada más requieren del apoyo de un abogado, sino también de un psiquiatra y de un psicólogo, por el nivel de estrés, por el nivel de cortisol que están manejando, porque no son capaces de tomar decisiones asertivas, precisamente por este síndrome postraumático que tienen, que les incapacita a tomar decisiones o que en muchas ocasiones las hace regresar con su agresor. Tenemos que tener esto presente todo el tiempo cuando estamos atendiendo a personas que han sido violentadas. Los otros grupos de mujeres en riesgo que sufren también violencia son las embarazadas que necesitan atención prenatal, las migrantes, para quienes el distanciamiento social no es una opción, las personas mayores, muchas de las cuales están atrapadas de forma aislada, que carecen de interacción social y son un grupo vulnerable para contraer el virus también. Los factores comunes en los casos de violencia doméstica. La mujer se queda con el agresor por estas razones que les estoy explicando. Todas las mujeres sienten lo mismo: terror, indefensión, peligro de integridad física y psicológica, permanencia con el agresor, no es el realizarse las denuncias y se ha generado el círculo de violencia y no pueden salir de él. ¿Qué pasa con los varones? Pues es que, licenciada, la verdad no entiendo. Ya le compré un coche, ya pagué la colegiatura de los niños, me los llevé a todos de viaje y la señora sigue enojada conmigo y la señora sigue sin hablarme y la señora me sigue aterrorizando, la señora sigue hablando mal de mí con mis hijos y la señora sigue desprestigiándome frente a todo mundo porque no tiene lado, porque nunca es suficiente y yo literalmente ya no sé qué hacer. Me siento muy mal respecto de este tipo de maltrato permanente y constante. Y desde luego que del sexo ni hablamos. Así es como también los hombres se sienten y así es como también a los hombres se les maltrata, en donde las mujeres entran y salen en una montaña rusa de emociones, donde los hombres no saben ni qué pasa con ellas, porque permanentemente nunca nada es suficiente. ¿Por qué sucede? La violencia deja una huella neurofisiológica en el cerebro de la mujer o de los hombres. Los niveles de adrenalina, estrés y cortisol provocan una huella traumática. No pueden salir del ciclo, incluso aunque ya se encuentren fuera de su agresor, lo siguen viviendo como si siguiera ahí. Esto es llamado estrés postraumático. Las mujeres violentadas viven en una hipervigilancia.
Y aquí lo pongo como mujeres porque efectivamente son las mujeres quienes más permanecen en este círculo de violencia porque no tienen dinero, porque no tienen educación, porque no tienen manera de salir adelante, porque las tienen amenazadas de que las colegiaturas de sus hijos no van a ser pagadas y una serie de situaciones que las hacen permanecer ahí, además de esta hipervigilancia. Sin embargo, como les explico, no necesariamente los hombres no viven esto mismo. Hay muchas mujeres que agreden también a los hombres y esto no es una situación exclusiva de mujeres. Yo tengo incluso clientes que permanecen afuera de la puerta de mi oficina, no quieren entrar porque no se vayan a encontrar a alguien conocido que las acuse con el marido. Muchas veces hay mujeres que están sentadas en mi oficina y el marido les habla, les dice, ¿qué haces en Kudish Abogados? ¿Y cómo es que estás hablando con una abogada en este momento? Porque ya les pusieron un GPS en la defensa, porque lo traen un chip en el celular y un millón de cosas que hacen que por supuesto te sientas completamente perseguida porque lo estás. Las mujeres no son las únicas afectadas. Los niños y los jóvenes que se encuentran en el hogar también son víctimas de esta violencia y siempre se encuentran en estado de alerta. Sufren traumas crónicos que lastiman su desarrollo neurofisiológico. Esto se ve relacionado y reflejado al adolescente adulto. Se ha comprobado que existe relación entre la violencia y la delincuencia juvenil, pues debido al trauma buscan alejarse o huir de casa. Pierden toda confianza en sus padres, viven con un agresor y no hay quien los defienda. Comienzan a tener toda clase de problemas, desde el bullying hacia ellos o ellos hacia los compañeros, el alcohol, malas calificaciones, desatención en clase, depresión e incluso hasta el suicidio. Entonces, estas mujeres que permanecen con el agresor, pensando en que lo que quieren es tener un hogar y la familia bonita para la cual ellas fueron educadas, se equivocan. Los hijos que viven dentro de un círculo de violencia doméstica, lo único que sucede es que ven que tienen un agresor, que el otro adulto que está ahí no es capaz de defenderse ni de defenderlos a ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Que le pierden confianza a los dos, al que los agrede y a quien no los defiende. Porque nosotros no podemos pretender que un niño y un adolescente tenga la fortaleza emocional para poder salir de este círculo de violencia. ¿Qué pasa con estos niños? Que le pierden la confianza a mamá y le pierden la confianza a papá, porque no hay con quién hablar. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues o bulean a sus compañeros, o reciben el bullying y se aguantan, o le meten a las drogas, o le meten al alcohol, y pues pueden llegar hasta el suicidio y los chicos dicen, pues es que está deprimido, pues es que, pues cómo no va a estar deprimido si tienen una persona que agrede todo el día al núcleo familiar y a otra que no es capaz de defenderlos y que no es capaz de salir adelante y poner un límite y un alto a la violencia. ¿Qué pasa ahora con el tema COVID? Se pone peor la cosa. En las épocas de confinamiento se intensifica la violencia en los hogares y aumenta el trabajo en el hogar y para la mujer. Se pensaría que es un espacio seguro el hogar. Sin embargo, se estima que el abuso sexual infantil va a aumentar considerablemente, pues el 95% de los agresores sexuales infantiles son personas cercanas y familiares. El aislamiento hace más vulnerables a las mujeres, pues no pueden salir a pedir ayuda en la mayoría de los casos. Dependen económicamente del agresor, aumenta el nivel de ansiedad y estrés, las afectaciones emocionales se acentúan y pueden enfrentarse a la precarización de su situación económica o desempleo. Los grupos con mayor riesgo serán indígenas, discapacitadas, embarazadas, migrantes y personas adulto mayor. Ustedes imagínense a un abuelito que se despierta a las 3 de la mañana pensando que ya le toca comer su papaya y que no hay papaya y despierta a toda la casa. Evidentemente, pues este pobre abuelito lo van a sapear todo el núcleo familiar, ¿verdad? Y le van a decir que ya se calle, que se vaya a dormir, que ¿verdad? Porque esto ya sucedió 40,850 veces. Entonces, todo este estrés que se genera, también los adultos mayores son víctimas de violencia doméstica porque, pues evidentemente, repiten las cosas 1000 veces, contaron la misma historia otras tantas, muchas veces los tienen completamente abandonados, nadie los va a ver al asilo donde están, y si viven en la casa, con todo este confinamiento, pues el estrés también se incrementa hacia ellos porque la familia no tiene la misma paciencia con motivo del confinamiento. Y desde luego que el adulto mayor puede ser maltratado en idénticas condiciones sin que haya COVID.
¿Cuáles son las acciones o medidas que garantizan la seguridad en el aislamiento? Bueno, pues se hicieron una serie de políticas públicas, campañas de comunicación, etcétera. Pero tenemos que tomar una serie de medidas, haya o no haya COVID, para la violencia doméstica. Primero, no debemos de minimizar de ninguna forma la violencia. No debemos decir, ay, mira, ya, ay, no seas exagerada, hombre. El que te haya pegado de gritos, no, pues todo el mundo grita. No, pero pues llega un momento en el que si permanentemente te hablan a gritos, pues claramente te estás sintiendo violentada y no podemos minimizar ninguna forma de violencia. Mira, pues este cuate es bien celoso, pero pues tú, pórtate bien, hombre, pues avísale cada vez que salgas, dile dónde andas, estate comunicada con él, si te llama 20 veces en lo que estás tomando un café con la amiga, contéstale, hombre. No, el Señor es un celotípico que se tiene que aguantar y tiene que darle espacio a la persona con la que sale y darle la confianza y no estarla persiguiendo. Todos tenemos que asumir y no debemos de minimizar la violencia. Tenemos que mantener contacto con familiares y amigos o redes de apoyo. Esto es algo muy importante. El agresor va a buscar aislarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera nadie nos va a apoyar. Estamos solos en el mundo, ya nos peleamos con mi mamá, con mi papá, con mi prima, con mi tía. No tengo una sola amiga donde refugiarme, no tengo a quien acudir. Y esto es lo que más hace que los agresores sigan agrediendo con la certeza y confianza de que no vamos a tener un contacto que nos permita brindarnos apoyo. Tenemos que tener un grupo en red social acordando algún icono o emoji como clave para solicitar ayuda. Tener una bolsa de huida de emergencia. ¿Qué debe de tener esta bolsa de huida de emergencia? Actas de nacimiento de nuestros hijos, acta de matrimonio, credencial de lector, manera de identificarnos para acudir a un ministerio público, comprobante de domicilio, y si podemos incluso guardar documentos que acrediten el nivel de vida que tenemos y cómo vivimos y cuál es nuestra vida diaria para poder solicitar una pensión alimenticia por parte de un juez familiar, debemos de tener en esta bolsa de huida y de emergencia toda esta documentación que nos va a permitir acudir a una autoridad para poder levantar un acta ante la autoridad ministerial o presentar una demanda de controversia de orden familiar por violencia. Podemos llamar al 911, incluso de manera anónima, si nos percatamos de algún hecho de violencia, ofrecer resguardo a la víctima una vez que logre escapar o ayudarla económicamente al traslado del domicilio de la víctima, pagarle un Uber, sacarla de su casa, llevarla a casa de la vecina, llevarla a casa de la mamá, del tío, del primo, etcétera, para ponerla bajo buen resguardo. ¿Cuáles son las acciones legales que se pueden emprender en la época de pandemia y sin pandemia? El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVI, tiene hoy un link para presentar denuncias por internet y que se dicten medidas de protección. Hay atención a víctimas de violencia familiar y la respuesta es inmediata. Los usuarios son mujeres, niñas, niños, hasta 12 años, víctimas de violencia. Se les da asistencia social, atención psicológica, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia, tramitación de medidas de protección de emergencia previstas por la Ley de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia y como auxiliares de la autoridad ministerial y o judicial para la elaboración de dictámenes psicológicos victimales. Pero fíjense, levantan la denuncia a todo dar, sí, qué suerte, ya la recibieron, pero tenemos que irla a ratificar. Ya que nos fijan las medidas de protección, pues, ¿qué creen? Que si no vamos con un juez familiar, pues estas medidas duran 60 días, 30, 60, hasta 90 días. Pues claramente en 90 días la violencia no va a cesar. Entonces vamos a tener que acudir con un juez familiar, tenemos que presentar la controversia de orden familiar por violencia para que sea el juez familiar que nos dé medidas de protección que duren mientras se tramite todo el proceso legal, acreditar que hemos sido violentados para efectos de tener una restricción de acercamiento, régimen de visita supervisado, que se ordenen terapias, etcétera, por parte de un juez familiar. Los requisitos que se han dado en la Ciudad de México, bueno, pues puedes gestionar, aquí está el domicilio donde pueden acudir. ¿Y qué pasa hoy con el régimen de visitas ante el COVID-19? Pues resulta que hay personas que retienen a los menores argumentando que como el menor no quieren que les dé COVID, pues no lo prestan.
para que ejerza el régimen de visitas la otra persona. Se lo prestan a la tía, a la prima, a la abuelita, ya se cambiaron de casa, se fueron a casa de la abuela y de la tía, porque ahí hay jardín y ahí juega el niño con otros niños y ve a otros adultos, pero a su papá no, porque como él trabaja, pues no lo vaya a contagiar de COVID. Y así se le han pasado toda la pandemia, no dando oportunidad de que se ejerza un régimen de visitas, y por lo mismo ha habido una serie de denuncias por no ejercer el régimen de convivencias y que se decreta un desacato o se entra a que se tienen medidas de apremio o se denuncia por la suspensión de la convivencia con los otros padres. Si el padre no tiene la custodia y retiene al menor y no lo quiere devolver, se configura el delito de retención ilegal de menor o sustracción y podemos presentar una denuncia sin necesidad de acudir al juez familiar. Pero hay repercusiones. Puedes perder la guardia y custodia o que se te limite la patria potestad. Mientras tanto, y durante la contingencia, el juez familiar puede dictar medidas prejudiciales con justificación de la medida y de la urgencia, y se decretan medidas provisionales, sobre todo en el tiempo en el que los juzgados estaban cerrados. Ha sido un verdadero desorden en cómo se han manejado las medidas cautelares para resguardar la integridad física una vez que se reanudó toda esta actividad jurisdiccional, estando hoy los juzgados obviamente desbordados. En México entraron en operación diversos sistemas de atención a casos de violencia de género, violencia doméstica, dirigidos a la población potencialmente afectada, como las mujeres, sus hijas e hijos, pero a finales de marzo a estas acciones se sumó una iniciativa ciudadana orientada a prevenir estas agresiones con una táctica diferente, proporcionando atención psicológica de emergencia a los hombres que están a punto de estallar. Y este es el teléfono a donde los hombres podían hablar las 24 horas del día antes de estallar frente a su familia, llamándose esta Asociación Civil Género y Desarrollo. Esta línea brinda a los usuarios herramientas para manejar la situación inmediata a través de la escucha y acompañamiento de un terapeuta experto, orientado a disipar la tensión en la persona y motivar una reflexión sobre las formas de violencia que ejerce, sus consecuencias, así como formas para comenzar a erradicarlas. Hay que desaprender los comportamientos violentos y machistas, y otros hombres generadores de violencia deben buscar apoyo para mejorar su vida. Aquí está el contacto de Yendes, y yo sí considero que debemos de tener una educación, hombres y mujeres, con relación al tema violencia. Así como hoy debemos de desaprender estas frases discriminadoras de vieja el último, negro el último, y todo este tipo de comentarios que ya son discriminatorios y que ya estamos utilizando en un lenguaje distinto. Hoy tenemos que ser nuevas masculinidades que vemos el que la mujer trabaje con buenos ojos, que sí vamos al súper, que sí lavamos los trastes, que sí sacamos la basura, que sí apoyamos en el hogar, que no por el hecho de ser varones hace que debamos de ser atendidos por las mujeres de la casa, y debemos todos de cooperar en el hogar, porque el hogar es de todos, y finalmente debemos apoyar a nuestras parejas y a nuestras mujeres para que ellas también se desarrollen, para que ellas también trabajen, porque los hijos son de los dos, no solamente de la mujer, y precisamente por eso hoy los jóvenes tienen que tener una visión muy distinta del trato de la familia y de la manera como la familia se organiza y crece, brindando apoyo a sus mujeres, a sus mamás, a sus abuelas, generando una nueva masculinidad que hoy está, pues no de moda, porque no debe de estar de moda, sino simplemente estamos precisamente desaprendiendo a este tema machista, porque créanme, los machos los educamos las mamás, es una mujer la que hace machos. Entonces, es muy importante que nosotras también en la educación que demos a nuestros hijos y también en la manera como nos llevamos con nuestros hermanos, tengamos una forma distinta de abordar nuestras relaciones y nuestra educación, en el sentido de que los varones también lloran, los varones también ayudan, los varones también limpian, y no se les cae la corona por pasar una aspiradora.
¿Cuáles son las consecuencias de no respetar un régimen de visitas? ¿Y qué va a pasar cuando los juzgados que ya abrieron, ¿no?, van a estar ahí? Pues efectivamente el artículo 447, fracción sexta, dice que la patria potestad se suspende por no permitir que se lleven a cabo convivencias decretadas por una autoridad competente. Igualmente existe el riesgo de poner la vida y la salud de las personas por no permitir que se tenga una guarda y custodia y que se ejerza un régimen de visitas. Igualmente, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de crianza que están establecidas en el artículo 414 bis y 416 ter del Código Civil. Y también cuando hay un desacuerdo sobre las convivencias o cambio de guardia y custodia, hay que oír a los menores. Estas son las cuestiones legales a las que nos vamos a enfrentar. Y fíjense bien, un varón que no cumple con una pensión alimenticia que está decretada por autoridad judicial, sea provisional o definitiva, puede perder la patria potestad de sus hijos al no pagarla en 3 meses y por no pagar la pensión alimenticia puede perder la guarda y custodia la patria potestad de sus hijos. Y una mujer que no ejerce el régimen de visitas y que considera que por tener la guarda y custodia los hijos son de ella y ella no los presta, porque los hijos no son de su propiedad, los hijos no se prestan. El padre tiene un régimen de visitas, el cual los hijos tienen ese derecho, porque los derechos de los niños son precisamente el ver a papá y a mamá en idénticas condiciones, el ser educados en una vida libre de violencia, en tener cumplidas estas obligaciones de crianza que son que no estén maltratados físicamente, que vayan a la escuela, que tengan salud, que se les trate dignamente, que se les pongan límites en una forma correcta. Incluso la guarda y custodia dice la ley que no necesariamente por tener jornadas largas de trabajo está uno impedido de tener esta guarda y custodia. Y por lo mismo estos derechos de los hijos son los que tenemos que respetar y por lo mismo aquella persona que no cumple con el régimen de visitas establecido provisional o definitivamente por un juez puede encontrarse en la situación de que su patria potestad se vea limitada o que la guarda y custodia incluso la puedan perder. Los jueces están obligados a juzgar con una perspectiva de género y este es el gran reto. Tenemos que aplicar justicia con perspectiva de género y perspectiva de género es hombres y mujeres somos iguales. Los hombres también pueden ejercer la guardia y custodia de sus hijos. Los hombres también están en aptitud de tener el cuidado permanente y constante de sus hijos y las madres tener un régimen de visitas. No por el hecho de ser mujer ya te hace a ti la única persona que puede ejercer una guarda y custodia. Y esto se ha incorporado a nivel constitucional, este derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género, también en las personas del mismo sexo que tienen y que contraen matrimonio, que quieren adoptar, que quieren tener hijos, que también son mamás y que también son papás, y por lo mismo tenemos que valorar las normas para que podamos tener una metodología en las resoluciones jurisdiccionales, tomando desde la perspectiva de género el análisis de los hechos, la valoración de las situaciones de riesgo, medidas de protección, recopilación y validación de las pruebas, derechos en conflicto, el derecho aplicable, la argumentación resolutoria, medidas de reparación y el seguimiento al cumplimiento de la decisión. Y quiero explicarme aquí que en materia familiar, efectivamente, las demandas, pues yo creo que Silvia Pinal nos compra el script, ¿no? O sea, es la Rosa de Guadalupe con viento rosa y todo. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar los hechos y tenemos que narrar qué es lo que ha sucedido en nuestra familia, cómo es la situación de nuestra familia, cuál es la circunstancia de la persona que ha sido violentada, qué acceso tiene esa persona al trabajo, qué nivel de educación tiene esa persona. Hay que recopilar y validar todas las pruebas que tengamos, desde la nota de la pollería, la nota del mercado sobre ruedas, la nota del supermercado al que fuimos para comprar víveres,
¿Cuáles son los derechos que están en conflicto? Si son derechos de los niños, si son derechos de las mujeres, si es derecho de un adulto mayor, ¿cuál va a ser el derecho aplicable? ¿Cuál va a ser la argumentación para obtener mayores beneficios o menores beneficios? ¿Cuáles son las medidas que van a reparar el daño que hemos sufrido? ¿Y cuál es el seguimiento al cumplimiento de la decisión? Cualquier juez familiar nos puede ordenar ir a terapias, restablecer la relación paterno-filial, restablecer la relación materno-filial, y el seguimiento al cumplimiento de esta decisión o resolución de un juez va a ser precisamente los reportes que el psicólogo o la psicóloga nos van a dar en qué fue lo que pasó con esta sentencia. Les quiero dar un ejemplo de una sentencia que ganó el premio Garrote del Público de Women's Link como la peor sentencia expedida. O sea, quiere decir que esta es una mala sentencia, que desde luego no ve el género, no ve a las personas vulnerables. Y el ejemplo está en que la señora Graciela tiene un hijo con un hombre casado. Ella, desesperada por los alimentos de su hijo, le hace saber a la esposa que tiene un hijo con su marido y que éste no se ocupa de sus obligaciones alimenticias. La esposa la demanda por daño moral a Graciela por el daño que le causó de saber que ella tenía un hijo con su esposo. El juez la condena al pago de 50,000 pesos a Graciela por el daño causado a la esposa del padre de su hijo porque los mensajes la afectaron en sus sentimientos y salud psicológica de la señora y la armonía matrimonial de esta y su dignidad como cónyuge. Imagínense nada más semejante situación y expectativa. De alguna manera esto es obviamente inaceptable. Se están vulnerando los derechos de un menor, se está sobrepasando los derechos a una pensión alimenticia y se está dando más prioridad a una persona que dice haber sido agraviada por la llamada de la amante o mamá de un menor de edad que está buscando tener alimentos. Entonces, por eso se los estoy poniendo como un ejemplo, porque pues esto es una situación extrema. Evidentemente, el interés superior de un menor está por encima de cualquier derecho de cualquier adulto y claramente la pensión alimenticia del menor es la que debe de ser, pues, otorgada, vista, dada, etcétera, por encima de la pobre señora que su marido tuvo un hijo fuera del matrimonio y no le da alimentos a ese hijo. Y ese papá, pues ¿dónde está ese papá? Y este es otro comentario que quiero hacer ya para callarme y darle la palabra a todos ustedes. Este país, México, es el único país en donde los padres se amparan para no dar pensión alimenticia a sus hijos. Es una verdadera desgracia. Creo que esto es algo que tenemos que mejorar como sociedad y que los juzgadores deben de ser muy estrictos y mucho más aguerridos hacia estas personas vulnerables como los hijos y las pensiones alimenticias que se deben de pagar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ya quiero dar la palabra a la maestra Erika Serna para que nos comente desde su perspectiva penal cómo ve esta situación de la violencia doméstica. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra. Un gusto haberla escuchado. Muy interesante todas las cosas que nos hace favor de compartir, porque realmente son temas que son muy actuales, son temas que viven o vivimos muchas personas a lo largo de nuestra vida, pero son como pasadas invisibilizadas, ¿no? Ahí yo quisiera, aprovechando su experiencia, preguntarle una situación. Hace un momento usted nos comentaba de la parte de la red de apoyo, y esa red de apoyo está un tanto enfocada, por ejemplo, para vivir en pareja, ¿no? El hecho de que una señora tenga hijos, el acta de nacimiento, todos sus documentos, pero ahorita en este momento muchos de las personas que nos están escuchando son muy jóvenes y pudieran llegar a estar viviendo una situación de esta naturaleza en casa, con papá, con mamá o con la persona con la que convivan. ¿Cuál sería como la recomendación para ellos en este sentido de buscar esa red de apoyo y esa parte de protección? Bueno, sucede lo mismo, ¿no? Tú puedes buscar una red de apoyo incluso
los mayores de 17 años hasta pueden nombrar a sí mismos un tutor. Todos los que están estudiando en esta universidad son mayores de 17 años y claramente pueden nombrarse a sí mismos un tutor. Todos ellos ya son adultos, son mayores de edad por el solo hecho de ser universitarios y ellos mismos pueden denunciar la violencia doméstica que puedan estar viviendo en casa y donde los dos adultos que están en casa no la quieren denunciar o no la quieren decir. De manera que ellos mismos pueden denunciar esta violencia doméstica y pueden hacerla valer ante cualquier autoridad a fin de que se mande a su familia a terapia, ellos mismos puedan tener el resguardo de algún otro adulto familiar de ellos o con quien ellos decidan para efectos de resguardarse. Ellos mismos tienen la capacidad de solicitar una pensión alimenticia a sus padres. Todos aquellos adultos, hijos, que ya son adultos, que estudian y que están en edad cronológica de estudiar, tienen derecho a recibir pensión alimenticia y tienen derecho a recibir la manutención de sus padres. Ellos mismos pueden demandar a papá y a mamá para que les paguen sus estudios y para que les paguen la vida, siempre y cuando tengan la edad cronológica de estudiar y sigan estudiando. Tenemos tesis jurisprudenciales que están en este sentido y desde luego que aquellas personas que viven violencia doméstica tienen toda la oportunidad de denunciarla y deben de denunciarla, porque si vemos que mamá o papá están llenos de cortisol, que no están tomando decisiones asertivas, que están permitiendo la violencia, que tenemos hermanos menores que están siendo violentados, pues nosotros como adultos jóvenes podemos denunciar la violencia doméstica que vivimos en casa y ahí mismo en el CABI pues nos darán las medidas de protección que sean necesarias para poner un límite a la violencia que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, maestra, pero en el sentido siguiente sería como preguntarle a usted en base a su experiencia esa recomendación de momento, o sea, porque sí, ellos pueden ir a denunciar, pero como usted bien lo decía hace un rato, ¿no? Es muy complicado llegar a esas instancias, o sea, si yo sé, la estoy sufriendo, la estoy pasando mal, pero al final estoy frente a una autoridad que es mi padre, mi madre o mi abuelo, quien sea, y yo dependo de ellos, me pagan la colegiatura, no encuentro trabajo, menos ahorita con el tema de la pandemia. Entonces, esa parte de quién ellos podrían hacer como un círculo mediático, no sé, a lo mejor profesores, a lo mejor alguna institución, o qué hacer, o incluso cuál sería ese pequeño como equipaje de salvar su integridad, su vida de momento, como lo que usted comentaba hace un rato, de la parte de tener previsiones, ¿no? De guardar ciertos documentos, de tomar esas previsiones. A eso es un poquito esa parte que creo que sería muy importante aprovechando su experiencia, maestra. Pues mire, desgraciadamente en mi experiencia no conozco a ningún chico que haya demandado a su mamá y a su papá. O la mamá se pone las pilas, o el papá se pone las pilas, o los hijos se refugian donde pueden, donde quieren y donde de alguna manera empacan sus cosas, se van a casa de la abuela, del tío, del primo y ahí se resguardan un rato hasta que regresan a la casa porque la primera amenaza del padre es te voy a dejar de pagar la colegiatura como no regreses a la casa. Y todos, desgraciadamente, se tienen que aguantar la violencia doméstica que están viviendo. Esa es la realidad. Y por eso cuando yo menciono que el 76% de las agresiones no se denuncian, es absolutamente verdadero. Yo no tengo un solo chico que haya demandado a su papá o a su mamá en mi despacho, ni uno. Todos se refugian en las faldas de su mamá o en los pantalones de su papá y reciben lo que buenamente van a recibir. Las autoridades no los pelan, no les hacen caso, llegan a denunciar, los tiran a locos, a menos que llegues con la cara deshecha, no hay quien te haga caso. Si tú dices que vives violencia doméstica, te dicen, a ver, mire, escuincle, tú ya cállate, ponte a estudiar, toma de la vida lo mejor, pero ¿qué es lo que sucede con ellos? Que lo primero que va a pasar es que en el momento en el que puedan ser económicamente independientes, se irán de casa, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué es lo que se les recomienda? No se droguen, no se alcoholicen, traten de ir a alguna terapia, busquen las redes de apoyo que puedan encontrar y traten de mantenerse lo más saludables posibles porque desde luego que si viven en el mundo de las drogas, menos se van a poder emancipar y menos van a poder salir de ese círculo de violencia, van a entrar a otro peor. Pero es un hecho de la vida que los chicos jóvenes que viven violencia en su casa están todavía más violentados y peor aún, la juventud que ya son adultos, no pueden ni siquiera estar en el convenio de divorcio de sus padres.
están fuera de todos los acuerdos que sus padres toman cuando se divorcian o cuando se separan por el solo hecho de ser adultos. Ellos no van a firmar un convenio con su papá o con su mamá porque los papás no quieren hacerlo y los chicos no quieren tampoco demandar. Entonces, ese es el tema, que hoy los adultos jóvenes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad incluso que los menores de edad. Porque a los menores de edad, pues como quiera, los representa su mamá y su papá dentro del juicio en ejercicio de la patria potestad. Pero en el momento en el que cumples 18, tu papá te dice, tú, mijito, no te preocupes, yo te voy a seguir pagando la colegiatura y yo te voy a seguir pagando tus cosas. No necesitas firmar ningún convenio conmigo. Pero el papá ya tiene la novia, la amiga, esto, se gasta en todo, no les da dinero a los chicos, se les olvida la colegiatura, hay que estarle hablando al papá para estarle recordando, sufren un círculo de violencia terrible y les quedan de dos sopas. O firman un convenio con su papá, que el papá se niega a firmarlo porque él es muy correcto y muy probo, o demandan al padre y no quieren demandar al padre. La madre ya no puede representarlos y tampoco lo quiere hacer. Y no los podemos incluir en un convenio de divorcio porque dice que ya son adultos. Y aunque la ley establece que tienen derecho a recibir pensión alimenticia, pues no ejercen su derecho porque están violentados y porque les da terror que si demandan al papá les va a ir peor. Entonces, es un círculo de violencia terrible en el que estos adultos jóvenes se encuentran. Y muchos de ellos están en esta situación y todos se quedan callados porque no les queda más remedio que aguantar vara. Es muy triste, pero efectivamente nadie habla al respecto y es terrible porque los abogados no podemos representarlos y no podemos defenderlos si ellos no lo quieren hacer. Bien. Maestra, otra situación que creo que también sería interesante basándonos en toda su experiencia, ¿no? Sobre todo también como postulante, que sería una de las cuestiones que dice usted de la autoridad, que la autoridad no hace lo que le toca, vamos, ¿no? No se sensibiliza en la medida y en la dimensión de lo que en este caso podría ser sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué políticas públicas se podrían implementar para poder contener esta situación, para prevenir y corregir? Bueno, yo creo que la política pública inmediata sería la educación. La educación, este tipo de conferencias, que te des cuenta de que la violencia doméstica existe. Y por ahí vi una pregunta que ¿por qué tardan tanto tiempo en darse cuenta? Porque la violencia doméstica lo que hace es que no te das cuenta que está en peligro tu vida. Como no te das cuenta que está en peligro tu vida, no haces nada para quitarte de ahí. Cuando te cae el 20 de que está en peligro tu vida, es cuando empiezas a tomar acciones. Y no te das cuenta que está en peligro tu vida porque estás llena de estrés y llena de cortisol y no te permite pensar con claridad, porque le crees a tu agresor, porque en esta luna de miel donde te piden perdón, tú misma te autodices que hay que darle otra oportunidad porque fuimos muy mal educados a que la familia correcta es de mamá, papá, hijitos y todos vamos a vivir en armonía y tenemos que aguantar vara y es nuestra cruz y tenemos que quedarnos ahí porque eso es lo que nos tocó, porque eso es lo que escogimos, porque queremos tener una familia bonita. ¿Y qué tal que la familia no está siendo bonita cuando está en peligro tu vida y cuando está en peligro la vida de tus hijos? Muchísimas personas toman acción respecto de la violencia porque mientras ellas son las agredidas, no hacen nada, pero en el instante en el que la bofetada va al hijo mayor porque te defendió, en ese momento tú tomas acción para defender a tus hijos. Muchísimas veces hay que esperar a que los hijos sean agredidos para que las mujeres puedan tomar acción y hacerlo. Por eso se tardan porque no se dan cuenta que está en peligro su vida. Muchas veces cuando vienen clientes a mi oficina, me platican la historia de su vida y yo les digo, oye, pero te das cuenta que estás viviendo en un círculo de violencia doméstica y que todo lo que me acabas de platicar se llama violencia doméstica, se quedan estupefactas. ¿Violencia yo? Y los hombres peor. Oye, ¿te das cuenta que esto que tu mujer te está haciendo, el no hablarte, el no tener relaciones contigo, el estar de malas todo el tiempo, en minimizarte, en decirte que eres un eunuco, que eres un inútil, un bueno para nada, que el dinero que traes no alcanza para nada y que tú no sirves para nada, que eres un inútil, ¿no? Como la de Paquita, la del barrio, inútil, óyeme, inútil. Pues eso es una violencia hacia los varones también. O sea, tomemos en consideración que los varones también son violentados
Y a la hora que tú les dices, oye, pero es que todo esto que tú me cuentas se llama violencia doméstica y legalmente lo que tú estás viviendo se llama violencia doméstica, de veras no lo pueden creer. ¿Cómo cree, abogada? ¿Cómo cree que yo vivo violencia doméstica? ¿De dónde saca usted eso? Pues nomás escúchate. Escucha tu narrativa, oye lo que te está sucediendo. Si tú fueras la mejor amiga de esta persona, si tú fueras el abogado, si tú fueras tu propio abogado, ¿qué te dirías a ti mismo? Que estás viviendo violencia doméstica. Eso es lo que tenemos que pensar. Si yo fuera mi propio abogado, ¿qué me diría a mí mismo? ¿Cuál sería la asesoría que yo me daría a mí mismo? Ok. Gracias, maestra. Ya para mi última intervención para dar paso a la parte de los cuestionamientos, porque hay muchas dudas y muchas cuestiones y que sería muy interesante escucharlas justamente para aprovechar su presencia, ¿no? Usted hace rato en su exposición nos mencionaba justamente que las víctimas, denominarlas víctimas, porque es una situación que nosotros en los juzgados vemos mucho, que la víctima se ha dado una sobreexposición frente, en este caso, directamente en la materia penal hacia lo que es el imputado, perdiendo incluso las proporciones y las dimensiones de la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, en este caso de la situación de la víctima, le reitero, pues, por darle una denominación a un tecnicismo que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales lo maneja, Sí. En este caso, usted lo decía, que sí hay compensaciones, ¿no? Hay cosas que compensan y dicen, bueno, sí, pero tengo como que, pues, dinero, tengo un lugar donde vivir, tengo amigos, porque si yo me divorcio o hago algo, entonces me voy a quedar sin todos esos beneficios. Entonces, Sí. no sería más que nada victimológicamente, criminológicamente, el ver, incluso en alguna ocasión dando clase justamente de psicología criminal y de criminología, se comentaba esa parte, ¿no? Donde dicen que justamente la víctima sí se da cuenta, pero lo que no quiere es perder, porque justamente es como una compensación. Entonces, también hay un cierto grado de conciencia, pero no hay una idea de decidirse a actuar, porque entonces ahí, si yo estoy hablando en conciencia, entonces si yo soy consciente qué tan víctima soy o qué tanto favorezco mi proceso de victimización y qué tanto soy responsable o corresponsable. Entonces, eso creo que también es bien importante dejarlo en la mesa, porque no es nada más el soy pobre, sufro mucho, sino también asumir responsabilidades, porque todas relaciones van de ida y vuelta. No nada más uno es el que la genera y otro es el que la recibe. No, pues obviamente, por eso es el círculo de violencia doméstica. Si la víctima no permanece en ese círculo, pone límites y se quita de ahí, pues el círculo de violencia se termina. Y desde luego que hay muchísimas personas que si no son víctimas de alguien, pues no existen, ¿no? O sea, primero soy víctima, luego existo. Porque hay muchísimas personas que efectivamente pues viven a base de ser víctimas de otro. Entonces, este círculo de violencia no se da si no hay agresor y víctima. Y la culpa del agresor es agredir. Y la culpa de la víctima es permanecer ahí. Claro que esa es culpa de la víctima. Evidentemente que el permanecer en este círculo de violencia, por la razón que sea, por la justificación que quieras utilizar, no es que, mira, yo me quedo aquí porque si no, no me van a pagar las colegiaturas, no es que, mira, yo me quedo aquí porque si no, no me va a dar dinero. A ver, nuestras leyes en México están por encima y son mucho mejores que a nivel internacional en cualquier parte del mundo. Yo les puedo decir que las leyes mexicanas son maravillosas. El problema de las leyes en nuestro país es su aplicación. Los jueces están desbordados de trabajo. Reciben 3,500 expedientes nuevos diarios por juzgado. Son 42 juzgados en Ciudad de México y no se dan abasto. ¿Qué vas a hacer con un juez que recibe tu demanda donde tú pides medidas de protección, quieres que se fijen medidas provisionales y las solicitas hoy, mes de julio, y te dan audiencia, si bien te va, el 10 de diciembre? Porque están desbordados de trabajo, porque ya no pueden más, porque no te pueden dar audiencia antes, etcétera.
¿Qué hacemos de julio a diciembre? ¿Picarnos los ojos? No, por eso están las medidas de protección, ¿no, maestra? O sea, es que esas serían las medidas de protección y es ahí donde entra supletoriamente la ley de acceso a las mujeres a una vida libre sin violencia. Por Pues sí. eso es que nos da 60 días con prórroga de 30 más para tener 90 días, para que de esta manera el agresor se mantenga a una distancia. Y esa materia penal es una herramienta para la parte familiar, porque este es un familiar. Absolutamente de acuerdo. Pero eso es lo que hace que muchas víctimas estén como arbolito de Navidad porque tienen esferas penales, esferas familiares, y yo estoy de acuerdo. El agresor no se nos va a acercar porque ya tenemos nuestras medidas de protección de 90 días. Y la pensión provisional y el pago de las colegiaturas de los niños. Yo tengo que comer todos los días. Yo necesito que un juez familiar decrete una pensión alimenticia inmediata. Y sí, puede decretar el 20% de los ingresos del señor. Y si el señor dice que gana 8,000 pesos al mes cuando gana 80, pues ese es el oficio que te va a girar hasta que tengas tú tus medidas provisionales decretadas, acredites tu nivel de vida y una serie de situaciones en donde te quedas finalmente sin justicia. De acuerdo, el agresor no se me va a acercar, pero ese agresor no va a pagar las colegiaturas, no me va a dar dinero, me va a tener ahí tirada. Y entonces yo, que no tengo un peso partido por la mitad, tengo que acudir al Ministerio Público, ir con el juez familiar. Ya tengo 2 esferas de actuación judicial. ¿Y quién paga al abogado? Oiga, maestra, ¿y no sería también más bien, como usted decía, cambiar ciertos patrones y entonces en lugar de hablar de culpa, hablar de responsabilidad, de comportamientos y asumir nosotros mismos también la responsabilidad de las obligaciones y de nuestra propia vida? Entonces, no es solamente un tema de que voy demando para que me paguen pensión alimenticia, sino es también de asumir la responsabilidad de que yo también soy madre o soy padre de familia, el caso que sea, y tengo, mis hijos tienen que salir adelante, entonces yo también tengo que poner a trabajar. O sea, porque no, obviamente. De responsabilidad, maestra, yo considero, salvo su mejor opinión, que dentro de todas estas cuestiones que deben de venir de cambio, de las ideologías que tenemos y que muy adecuadamente ahora se están generando, y usted los mencionó hace un rato, es justamente cambiar la palabra culpabilidad por responsabilidad, porque eso es en toda la esfera que conlleva, es ser responsable de mi vida, de las vidas que están a mi cargo y entonces emprender acciones, pero de una forma paralela. Por un lado, la parte legal y otra parte, mi parte de responsabilidad de trabajar y asumir que entonces no va a venir nadie a darme de comer, ni va a venir nadie a mis hijos. Maestra, yo estoy completamente de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo con usted. ¿Y qué sucede cuando las personas asumen esta responsabilidad, se ponen a trabajar y sacan a la familia adelante? Dejan de perseguir al deudor alimentario. Prefieren trabajar para mantener a su familia que estarlo persiguiendo hasta la muerte en un juzgado que le van a dar audiencia 8 meses después. Por eso estar pagando honorarios de un abogado que no le saque el asunto adelante porque tienen años en el pleito. Por eso sería eso, ¿no? Que sean cuestiones paralelas, porque también no se trata de quitarle responsabilidad, al contrario, es justo. O sea, es que no es solamente cambiar la terminología de lo que utilizamos, sino cambiar la terminología, pero poner también en esa tesitura lo nuevo. Entonces, con ideas, con creencias y con muchas circunstancias que nos permiten tener una mejor calidad de vida, porque ahora estamos en un despertar real de conciencia. Tan es así que yo me cuido, ¿para qué? Para que todo mi entorno esté bien. Que es absolutamente de acuerdo, maestra. Es que, o sea, a ver, está usted llena de razón. ¿Qué le diría yo a cualquier persona? Asume tu responsabilidad. No pongas que no trabajas para que no te den pensión, porque sí les van a dar pensión aunque estén trabajando, porque les tienen que dar pensión como vivieron los últimos 2 años de vida en común, y si ustedes acreditan que durante los últimos 2 años de vida en común tenían determinado nivel de vida, el juez tiene que otorgarles este nivel de vida. Y si ustedes se tienen que poner a trabajar con motivo de la violencia, con motivo de la demanda, porque tienen que salir adelante, etcétera, no tiene por qué lastimarles esta situación. Lo que no se vale es tirar la toalla, es no insistir. Porque en la medida en la que nosotros insistimos en acceder a la justicia, vamos a exigir tener mejores jueces, vamos a exigir que el gobierno dé más presupuesto para que la justicia tenga más presupuesto, para que haya más jueces, para que no se fijen audiencias hasta diciembre o hasta enero, porque el juez está completamente desbordado. Si somos 42 jueces y necesitamos 52, pues que los hagan,
No los hacen, ¿por qué? Por falta de presupuesto. Al gobierno federal se le llena la boca de que no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Hoy deberíamos de tener, en vez de 10 juzgados de oralidad familiar, 20. No han podido abrir las salas de oralidad familiar y no han podido tener 10 jueces más de oralidad familiar porque no hay presupuesto. Entonces, los futuros abogados tenemos que empujar para que tengamos un mejor acceso a la justicia y la mejor forma, pues, es acceder a la justicia. Si no accedes a la justicia y no presentas las acciones que tienes que presentar, pues entonces, ¿cómo vamos a exigir? Claro. Así es. Gracias, maestra. Hasta aquí mi intervención, maestra, por favor. Muchas gracias. Vaya, es un tema duro y creo que las generaciones que vienen y esta que nos está escuchando el día de hoy debe de entender que al momento de incorporarnos en este tema tan duro que es la violencia doméstica, concuerdo completamente con las dos. No se debe de tirar la toalla. Independientemente de que hoy yo deba de buscar por mi propio bien, por mis propias manos, por mi propio esfuerzo, salir adelante en esta vida, independientemente de mi contexto, con hijos, con esposo, con lo que yo tenga que hacer o estudiando y tendré que trabajar para salir adelante, pero no debo de tirar la toalla. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con usted, maestra Kudish. Creo que es vital que sigamos adelante y que nos lleve el tiempo que nos lleve, hagamos valer nuestros derechos en este asunto de la violencia doméstica. Así es. Maestra, pues ya tenemos preguntas. Le voy a pedir a mi coordinador, por favor, maestro Millán, ayúdame con la lectura de las preguntas que creo que los jóvenes ya empezaron ahora sí con sus dudas, maestra, para que nos pueda ayudar. Muchas preguntas. Por favor, sí, maestro Millán, adelante, por favor. Claro, con gusto, maestra. Doy inicio a la lectura de las preguntas. La primera nos las hace llegar Diego Lozano, que nos pregunta, maestra, ¿qué pasaría si la autoridad no hace caso a una demanda que hace un hombre por la violencia que le hace su pareja? Igual que las mujeres. Tienen que denunciar y cómo que no te van a hacer caso. O sea, te tienen que admitir la demanda. Si no te la admiten, presentas tu recurso de queja para que sea admitida. Y haces valer todas las tesis jurisprudenciales que hay con relación a que tienen que juzgar con equidad de género y con igualdad de género, y por supuesto que te la van a admitir. Lo que sucede es que los hombres no se atreven a denunciar ni no se atreven a decir que sus mujeres los violentan. Eso es lo primero que tenemos que superar, que los hombres también están violentados por sus mujeres y que desde luego pueden estar violentados por sus mujeres. Todo este tema de alienación parental, que no es otra cosa que desprestigiar a un papá con el otro papá y el estarle diciendo a los niños, ¿ves ese huevito que te estás comiendo? Pues no lo pagó tu papá, lo pagó tu abuelo. Así es que mucho cuidado si vas a querer ver a tu papá el siguiente fin de semana. Esas cosas no se deben de hacer. Es un lavado de cerebro y un maltrato infantil que se lleva a cabo. Si el padre de tus hijos no está pagando pensión, seguramente no te da pensión porque tú no estás permitiendo el régimen de visitas. Y mucho ojo, porque no te permitan el régimen de visitas, tú deja que la otra persona incumpla, pero tú no incumplas. O sea, esta actitud de venganza de, pues como no me deja ver a mis hijos, ahora yo no le pago, es absolutamente equivocada, porque ¿quién es el que está en medio? El chico. Y el niño no tiene la culpa. Ustedes fueron los que escogieron a la pareja que tienen, y eso es de lo que la maestra Erika está hablando, de la responsabilidad. Tenemos que ser responsables de que nosotros escogimos a esa señora y a ese señor para tener una familia y para hacer una vida en común y para tener un proyecto de vida. Entonces nosotros tenemos que hacernos responsables. Los hijos no tienen la culpa de eso. Y eso se llama maltrato infantil, se llama interferencia parental. Y no debemos de llevar a cabo esta interferencia parental porque eso se llama violencia, es maltrato infantil. Y esta interferencia parental se equipara emocionalmente a un acto de pederastía, porque estamos violentando la psique de un chamaco. Y eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Y tenemos que acudir ante una autoridad judicial a hacer valer los derechos de nuestros hijos. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, maestra. Gracias, Diego, por compartirnos su duda. Nos comparte Brisa Corona. ¿Cómo podemos romper la barrera psicológica para tener la voluntad de denunciar cualquier tipo de violencia si regularmente la persona agresora, nada más termino de leer la pregunta, maestra. Sí, perdón.
Si regularmente la persona agresora suele jugar con los puntos psicológicos de la persona agredida. Es un tema muy complicado, ya que regularmente se depende de esa persona, como lo había mencionado la licenciada Erika. Así es. El tema está en que por eso comentaba yo que esta es una situación multidisciplinaria. Yo como abogada le puedo decir a mi cliente, pues mira, lo que tenemos que hacer es denunciar, presentar tus medidas de protección, presentar la controversia del orden familiar por violencia o el divorcio o lo que sea pertinente al caso para salir del círculo de violencia y ponerle un límite al círculo de la violencia. Pero si no estamos acudiendo a terapia con un psicólogo o con un psiquiatra competente que nos haga ver la manipulación, el círculo de la violencia, la manera como se nos vuelve a envolver, cómo volvemos a entrar en este círculo, cómo volvemos a permitir el maltrato, cómo creemos en un perdón que no existe, cómo creemos en hoy voy a cambiar y voy a ser una persona nueva que no existe. Todo esto necesitamos de un psicólogo competente o un psiquiatra competente que incluso nos dé un chocho para que bajemos el nivel de cortisol, porque el cortisol te afecta a las neuronas. Hay una situación física que no te está permitiendo tomar decisiones asertivas y que te mantiene inmerso en este círculo de violencia. Por eso todas las personas que viven violencia doméstica tienen que ir a una terapia, tienen que estar supervisadas por personas que son expertos en la conducta humana. Nosotros como abogados podemos dar una asesoría legal, pero jamás vamos a poder dar la asesoría psiquiátrica de medicamentos y la asesoría afectiva de darnos cuenta de que una vez más se nos está manipulando, de que una vez más estamos dentro del círculo de violencia, que nos siguen maltratando emocionalmente, que nos siguen maltratando sexualmente, que nuestra autoestima está por los suelos. Porque eso es lo que sucede, que cuando has vivido en un círculo de violencia doméstica durante mucho tiempo, tu autoestima está por los suelos, no tienes la energía de salir de ahí, no tienes la energía de defenderte, porque te hacen sentir y creer que tú eres la culpable de todo, que tú has tenido la culpa de todo, ya fuiste a la taquilla de los boletos de la culpa y los compraste todos. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no tenemos la culpa, que nuestra culpa es aguantarnos y quedarnos ahí. Maestra, muchísimas gracias. Creo que esta respuesta realmente sí me retumba muchísimo. De verdad agradezco esta conferencia, el que usted nos comparta que una abogada con la experiencia que usted tiene refiera a que el cliente que uno está representando obligatoriamente necesita un acompañamiento psicológico, es algo que nos va a cambiar como abogados, porque no solo me contratas para llevar en frío un asunto, el tema familiar va íntimamente ligado al acompañamiento psicológico, y eso es algo que los abogados jóvenes en este momento ustedes tienen que sumarse, acompañarse de un psicólogo, hacer alianzas a nivel profesional para poder llevarlos, porque la mujer o el hombre violentado frente al agresor el día de la audiencia tendrá que ir un poco empoderado o un más empoderado, porque estando frente al agresor, imagine usted, con la pura mirada te controlo y te domino para que calles. Pero por supuesto, no nada más que calles, que firmes el convenio que yo te estoy diciendo, y más te vale que firmes aquí, más te vale que te vayas a la baja, porque si no, te va a ir de la patada. Y uno como abogado no puede hacer nada cuando el cliente le dice, es que esto es lo que yo quiero firmar, abogada, no se diga más, ya quiero terminar con esto, ya no aguanto más. Y en la medida en la que no tengan este acompañamiento emocional, pues van a aguantar nada. Efectivamente. Y una cosa es que los abogados lo podamos entender y no nos quede de otra, porque no podemos ir más allá de lo que nuestro cliente nos pide. Y otra cosa es que efectivamente, sobre todo la materia familiar, tenemos que tener un equipo de peritos interdisciplinarios, porque muchas veces la violencia doméstica proviene por las drogas, proviene por el consumo de alcohol, proviene por una serie de trastornos de personalidad. Tenemos que entender que nuestra contraparte puede tener un trastorno de personalidad, desde un trastorno narcisista de personalidad, en donde no entienden las necesidades de los demás, en donde no tienen ninguna empatía hacia las necesidades de los demás, hasta un trastorno limítrofe de personalidad, bipolar de personalidad. Si nosotros no entendemos el por qué estamos inmersos en un círculo de violencia, y esta explicación nos la tiene que dar un perito en la conducta humana, un toxicólogo que nos diga que el consumo de
LSD, marihuana, cristales, cocaína, alcohol o la mezcla de todo, es una bomba de tiempo en la psique de una persona. Una persona que consume cocaína es una persona muy persecutoria y es una persona que siente que lo persiguen todo el tiempo, se siente vigilado todo el tiempo, es una persona que duda de todo mundo y eso está provocado por una sustancia. Si no lo entendemos así, no tenemos un toxicólogo que nos lo explica, un psiquiatra que nos lo explica, un psicólogo que nos lo explica, la materia familiar no se entiende si no tenemos una alianza estratégica, como usted bien dice, maestra Mónica, con diferentes disciplinas de la conducta humana. La materia de familia no es un 2 y 2 son 4. Nosotros no somos un pagaré que dice que debes 100,000 pesos y que te toca el 2% de interés. Y ahí está el documento que lo dice con toda claridad. Punto, se acabó. Las personas nos movemos, las personas tenemos infancia que es destino, tenemos familias que nos hacen tomar una serie de actitudes y de circunstancias. Yo tengo chicos en mi despacho que tuvieron que trabajar como choferes, como panaderos, como muchas cosas para poder seguir estudiando su carrera, que han tenido que dejar de estudiar, que regresan a estudiar, que viven una serie de circunstancias familiares que no les permiten continuar con sus estudios porque tienen que atender otras necesidades familiares. Y así sucesivamente. Tenemos que entender que cada familia es un mundo, que no vamos a tener un solo asunto igual. Cada asunto va a ser distinto y por eso en materia familiar tenemos que tomar en consideración las circunstancias de cada caso en concreto, porque nunca ninguna familia y ninguna persona va a ser igual. Esto es lo apasionante de mi materia y lo complicado de ella a la vez. Así es, maestra. Pues muchísimas gracias. Maestro Millán, adelante con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Esa nos hace llegar Abigail Ramírez. Maestra, ¿usted qué medida pondría en ejercicio para que poco a poco se vaya acabando con la violencia doméstica? Yo pondría una política pública muy fuerte. Yo pondría una situación educacional a hombres y mujeres para que nos demos cuenta de que muchas veces estamos ejerciendo violencia doméstica porque así lo vimos en nuestra casa, porque así pensamos que debe de ser y porque no es correcto que así sea, ¿no? Yo en mi casa tengo una mujer y tengo un varón, tengo 2 hijos, una niña y un niño. A los 2 los he educado a que tienen que ayudar, a que tienen que cooperar, a que tienen que estudiar, a que tienen que salir adelante, etcétera. Yo no hago distingos. Yo busco que mi hijo también ayude en casa, yo busco que mi hija también estudie y se supere y haga muchas cosas. Y esto forma parte de la educación que tenemos que tener y las políticas públicas que se tienen que dar, no solo a nivel nacional y de gobierno, en las escuelas, en las universidades, así como nos dan ahora clases de educación sexual, de que no nos deben de tocar nuestras partes íntimas y que se lo cuentes a la persona que más confianza le tienes, etcétera. También tenemos que tener una educación respecto del círculo de violencia para percatarnos de que éste existe, para poner límites a la violencia y para nosotros no creer que esto es lo normal y que así funciona y que así es y que repitamos este tipo de patrones. Este tipo de conferencias, por ejemplo, que el UNITEC está haciendo, pues es algo tan importante para todos los alumnos, porque yo les apuesto que si yo pregunto, ¿quién en esta sala ha sufrido violencia alguna vez en su vida? Me levantan la mano todos. Y si yo pregunto en esta sala, ¿quién le acaba de caer el 20 que vive violencia doméstica en su casa? Pues por lo menos el 50% va a levantar la mano. Entonces, es importante tener este tipo de conferencias y de cuestiones en donde se nos diga cómo funciona, por qué la gente permanece en ella, por qué no somos capaces de poner límites y la actitud interdisciplinaria que tenemos que tener como futuros abogados para apoyar a nuestros clientes que estén inmersos en ella. Perfecto, maestra, muchas gracias. También nos comenta Roberto Mendoza, sabiendo que nuestro Código Civil es hipergatantista para niños y mujeres,
¿qué tan difícil es en la práctica que a un varón se le otorgue la patria potestad? Si tú acreditas que tú eres la mejor persona para ejercer la guardia y custodia de tus hijos y que la madre de tus hijos es una persona que no es idónea para ejercer la patria potestad y o su guardia y custodia, ganarás. El tema es que muchas veces se promueven patrias potestades y guardas y custodias con el afán de no darle dinero a la señora y con el afán de perjudicarla, quitándole a sus hijos porque eso es lo que la lastima, que es otro acto de violencia. Si la señora efectivamente no es una madre idónea porque ella es la que está borracha todo el día, ella es la que se droga, ella es la que no atiende a los hijos, ella es la que es una irresponsable, que se le olvidan los niños en el súper o los lastima, los golpea, no atiende sus tareas y no hace y no ejerce correctamente sus obligaciones de crianza, ganarás. Pero si es todo una cortina de humo para no darle pensión alimenticia y para quitarle a los niños porque eres un controlador y porque lo que tú quieres es tener a los niños contigo para no pagar, vas a perder. Aquí de lo que se trata es de que sea una situación verdadera y no que nos las inventemos porque somos controladores, no queremos dar dinero y como la señora dejó de ser nuestra mujer, ya no merece recibir nada. Porque ahí está, cuando tú tienes un proyecto de vida y en tu proyecto de vida tú le dijiste a la señora, mira mi reina, tú eres mi reina, yo te voy a mantener, yo te voy a pagar, yo voy a ser el proveedor de la familia, tú te vas a dedicar a la casa y a los hijos y la dejas de querer y acto seguido pretendes que esa señora después de 20 años de matrimonio se convierta en una mujer ejecutiva que trabaja y que gana dinero como tú, estás perdido, ¿eh? Aquí la que te está hablando, trabajo desde los 20. Desde quinto semestre estaba yo copiando acuerdos en los juzgados y estaba yo taloneándole, llegando, comiendo una torta para llegar a clase de derecho laboral a las 4 de la tarde. Trabajo desde que tengo 20 años. Hoy tengo 61. Tengo mi despacho y genero dinero, lo que tú quieras. Pero yo no me hice de la noche a la mañana, ¿eh? Mis hijos fueron niños de guardería. Mis hijos fueron niños que su madre estuvo con ellos 20 minutos al día. Y les comparto, mi hijo es médico oftalmólogo y mi hija es diseñadora gráfica que habla 5 idiomas. Ninguno de ellos se droga, ninguno de ellos se emborracha, ninguno de ellos está en un antro hasta las 5 de la mañana fajándose con otras gentes. Son chicos de bien, estudiaron igual que ustedes y salieron adelante, a pesar de que su mamá trabajaba, los veía de a 20 minutos y trabajaba aquí como abogada, como me están viendo. Así que sí se puede. No me digan que no se puede, sí se puede. El tema está nada más en que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, tenemos que ejercer obligaciones de crianza, tenemos que estar ahí para ellos. Y si nos divorciamos, no podemos estar más pendientes de nuestra nueva pareja que de nuestros hijos, porque entonces los hijos reciben un doble abandono. El abandono del divorcio de sus padres, más el abandono que sus padres están hoy más pendientes de rehacer su vida y de tener una nueva pareja que de ellos. Eso es lo que no se vale. Podemos rehacer nuestra vida, pero tenemos que seguir pendientes de nuestros hijos, tenemos que estar ahí para ellos. Entonces, al final del camino tenemos que tener conciencia de lo que está pasando y tomar acciones y poner los límites que tenemos que poder. Y no podemos exigirle a una persona que no ha trabajado en su vida que se ponga a trabajar y no darle pensión. Eso no va a pasar. Una mujer que ha sido ama de casa durante todos estos años es imposible que sea tratada como una mujer ejecutiva que ha trabajado toda la vida. De entrada no va a tener ni siquiera acceso a un mercado laboral. Si yo no hubiera trabajado en toda mi vida, hubiera estudiado Derecho, pero no me hubiera preparado constantemente, no hubiera estado en el mercado laboral como lo estoy, no hubiera tenido el currículum que me hicieron favor de leer, estando en una educación jurídica continua y permanentemente preparándome y viendo qué novedades hay en la ley y qué nuevos tratados internacionales y qué nuevo todo. Estaría yo completamente atelarañada y anquilosada y no podría tener acceso a un trabajo a mis 61 años de edad, porque es cuando mi marido decide divorciarse de mí y que ya no me toca nada. Por eso las leyes establecen que aun cuando estás casada por separación de bienes, si te has dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, tienes derecho a recibir hasta un 50% de compensación de bienes, porque el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos se considera en nuestra legislación mexicana como una aportación económica a la casa. Por eso cuando los hombres dicen, pues esta es mi casa, mi silla, mi mesa, porque tú ni trabajas, ni ganas dinero, eso es violencia, y es violencia doméstica. Porque las mujeres que trabajan en el hogar y en el cuidado de los hijos aportan con todos esos cuidados como si estuvieran pagando dinero. Así lo dice nuestra legislación.
Y así es. Entonces, es una falta de conocimiento de lo que dicen las leyes y es una violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres que se dedicaron al hogar y al cuidado de los hijos porque ese fue el proyecto de vida que una pareja hizo cuando se quería y cuando se amaba. Y no se vale que porque te dejas de querer, retiro y jalo el tapete y ya no te doy nada. Eso es lo que no debe de ser. No sé si respondí a la pregunta. Gracias. Gracias, maestra. Malti Debbie Martínez, ¿un menor puede decidir no ejercer su derecho a la convivencia con el padre agresor? ¿La existencia de un régimen de convivencia los obliga? Híjole, es un tema muy complicado. Mira, en los derechos del niño se establece que los niños tienen derecho a convivir con su mamá y con su papá. Como existe este tema de maltrato infantil, de alienación parental y de lavado de cerebro, muchas veces los niños que efectivamente han sido violentados le dicen al juez que han sido violentados por el padre, pero hasta que no se hacen los estudios psicológicos y psiquiátricos o psiquiátricos sobre ese menor, los jueces otorgan un régimen de visitas provisional. Y este régimen de visitas provisional en muchas ocasiones es supervisado en el centro de convivencias del tribunal. Ahí están los menores supervisados por psicólogos y trabajadores sociales, están filmados y sacan reportes de cómo es el trato del padre hacia los hijos y se hacen toda serie de cuestionamientos y de reportes. Si los hijos efectivamente fueron violentados y maltratados por el padre, los hijos no se van a equivocar, van a repetir 20 veces cómo fue que fueron violentados y los hijos no van a querer convivir con su padre y el juez va a tener que atender a esa circunstancia. Pero si hay un lavado de cerebro o manipulación en el que el niño narra historias fantásticas, se contradice todo el tiempo, utiliza un lenguaje de un adulto, los jueces también se percatan que hay un lavado de cerebro y que hay una interferencia parental en la convivencia de ese menor. Y buscando protegerlo es por lo que otorgan este régimen de visitas supervisado para poder demostrar si un niño efectivamente ha sido violentado o hay una interferencia parental, no es suficiente con que el menor diga que no quiere convivir con el padre. Se necesitan estudios psicológicos y psiquiátricos que probablemente el juez ordenará para él tener un verdadero conocimiento de la verdad. Y a su vez tenemos que tomar en consideración que en el interés superior del menor, esto es lo que finalmente debe de hacerse para tener certeza del grado de violencia que el menor ha sufrido y si la violencia proviene de una interferencia parental o de efectivamente un maltrato que el menor haya sufrido. No es cierto que los niños deciden si conviven con su papá o no, o si conviven con su mamá o no. Esto es una mentira. Los niños no deciden. A los niños se les escucha, porque es un derecho humano de un menor el externar su opinión ante una autoridad judicial y decir qué es lo que desea. Pero va a ser el juez con base en todas las pruebas que se ofrezcan dentro del juicio, con los dictámenes periciales que se hagan, y va a determinar el juez quién de los dos padres es el más idóneo y más correcto para ejercer la guarda y custodia y quién puede tener régimen de visitas y si estos regímenes de visitas van a ser libres o van a ser supervisados. O si van a tener que mandar a terapia a alguna de las partes por la violencia ejercida o porque hay una interferencia parental y tenemos que restablecer la relación materno-filial o paterno-filial con el menor. Entonces, aquí tenemos que manejar el tema de qué va a ser mejor para el interés superior del menor. El menor no va a decidir jamás. Estas mamás que les dicen a los niños, pues mira, mijito, tú no te preocupes porque tú decides, ¿eh? Imagínense la carga que le están poniendo a un menor de edad de tener que decidir entre su mamá y su papá. Es como si yo, mamá, tuviera que decidir entre mi hija y mi hijo. ¿Por qué yo, menor de edad, tengo que decidir entre mi mamá y mi papá si los dos son idóneos y a los dos los quiero? Porque mi mamá y mi papá se dejaron de querer. Yo tengo que tomar una decisión así y en mí está esa carga. Eso es maltrato infantil y eso es interferencia parental. El hacer sentir a los niños que ellos son los que toman la decisión es una postura equivocada y un abogado de familia tiene que decirle a su cliente con toda claridad, se va a escuchar al menor, pero lo que diga el menor no es definitivo ni es
una situación que haga que el juez tome una decisión con base en lo que el niño va a decir. Porque hay muchísimas pruebas alrededor que van a estar sobre de ese menor para que se pueda tomar una decisión asertiva en el interés superior de esa criatura, que no necesariamente es el interés de la mamá o del papá. Acuérdense que muchas veces estamos tan enojados, estamos tan resentidos con nuestra pareja por lo que nos hizo, porque se fue con otra, porque no nos daba dinero, porque estamos hartos de su maltrato, porque estamos hartos de sus engaños, etcétera, etcétera, que trasladamos ese enojo hacia nuestros hijos y estamos impidiendo que convivan con el otro papá. Si papá se fue con otra señora, se fue con otra señora, ¿eh? Los hijos no son esposas, ni las hijas son esposas de ese señor. Una cosa es la relación paterno-filial de papá con los hijos y otra muy distinta es la relación de pareja. A ti te juraron amor eterno, a tu hijo no, ¿eh? El amor filial es un amor incondicional que no va a modificarse, tengamos todas las parejas que tengamos. Así venga el señor con la chica del mes. Ese señor va a seguir queriendo a sus hijos si es una persona sana que puede y sabe querer a sus hijos. El que tenga muchas mujeres no tiene que ver con que no pueda querer a sus hijos. El que se haya ido con otra, se fue con otra, pero no abandonó a sus hijos. Sus hijos ahí están. Si la señora asume la posición de ahora no te presto a los niños, ahora no los puedes ver, ahora no esto porque tú nos abandonaste, y a los hijos les dice, pues es que su papá ya tiene una nueva familia y por eso ya no los ve. Y ella está impidiendo las visitas, perdón, pero eso no es verdad. El papá sí se fue con otra señora, sí, sí es cierto, pero quiere seguir viendo a sus hijos y quiere seguir cumpliendo. Y es la mamá que está enojada con el papá porque la dejaron a ella, que no permite las convivencias, pues ¿quién está maltratando a quién entonces? Sí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, maestra. Seguimos teniendo una cantidad de preguntas por la cuestión del tiempo. Sí. Vamos a dar una lectura 3 más, maestra, si me lo permiten. Claro que sí. Nos comparte María Fernanda Villegas. Buenos días. ¿Qué factor considera que origina los patrones de violencia y hace que esto se vuelva un ciclo tanto para los agresores como para los agredidos? Yo creo que el patrón es mucho lo que viviste en casa. Si tú vienes de una familia violenta y si tú vienes de una familia en donde esto era el denominador común, es posible que sigas los mismos patrones porque consideres que eso es lo que viste, que esto es lo que funcionó y que esto es lo que opera. La segunda, el consumo de drogas y de sustancias, porque esto hace que pienses chueco. Y al pensar chueco, tú ya no tienes el control de tus impulsos en una forma apropiada. Y la tercera es que la persona agredida no pone límites y permanece ahí. Y esto hace que el círculo de violencia se dé. El círculo de violencia no se da cuando la persona agredida pone un límite claro, inmediato y se quita de ahí. No hay forma de que el círculo de violencia exista si ponemos límites y nos vamos. Ese círculo de violencia no se da. El círculo de violencia se da porque nosotros lo permitimos. Esos serían los 3 factores que yo considero de por qué se da. Espero haber contestado. Excelente, maestra, muchas gracias. Aquí voy a hacer una pregunta, es doble, maestra, viene como incluida en una sola. Si no se cumple el régimen de visitas, ¿se puede suspender la pensión que se quedó acordada? Ahora, en caso contrario, ¿se pueden suspender las visitas por la suspensión de pensión alimenticia? De ninguna manera. Una no va con la otra y eso es lo que yo comentaba hace rato. Tú tienes que pagar la pensión alimenticia a la que te obligaron porque tú eres el proveedor de la familia, pase lo que pase. Porque es una cuestión de orden público, de interés social, no negociable y que no tiene absolutamente nada que ver la manutención de tu hijo, porque de lo contrario cometes el delito de abandono de persona y puedes perder la patria potestad por no pagar la pensión alimenticia. El régimen de visitas es otro derecho de los niños, que es convivir con mamá y con papá en igualdad de condiciones. El régimen de visitas tiene que ser cumplido y si no se cumple con el régimen de visitas acordado por una autoridad judicial, puedes perder la guarda y custodia de tu hijo y se te puede suspender el ejercicio de la patria potestad por no cumplirlo.
Son dos acciones, dos obligaciones abismalmente distintas y una no está relacionada con la otra. El hecho de que muchos padres dejan de pagar pensión porque no les permiten ver a sus hijos es una actitud equivocada. Porque entonces ellos incumplen con una cosa, pues más razón le dan a la mamá para incumplir con la otra. Porque la interferencia parental está íntimamente relacionada con visos de realidad. Si tú le dices a tu hijo, tu papá es malo porque no nos paga pensión y porque ya nos quitó el coche, y el papá efectivamente no ha pagado la colegiatura y efectivamente ya le quitó el coche a la mamá, le estás dando la razón a la madre de que eres malo. Entonces, la alienación parental y la interferencia parental, que así es como se llama hoy en día, está íntimamente relacionado con actos de realidad. Por lo tanto, ¿de qué manera borramos este tipo de situaciones? Cumpliendo con nuestras obligaciones. Si yo soy el proveedor de la familia, pago la pensión a cabalidad y exijo y reclamo el cumplimiento de mi régimen de visitas. Si yo tengo la guarda y custodia de estos niños, yo cumplo a cabalidad con el régimen de visitas que me corresponde. Me den o no me den la pensión. Y demando y reclamo el cumplimiento del pago de esa pensión con independencia del régimen de visitas que los niños tienen. Y aquí viene un hilito bien finito. ¿Qué derecho humano del niño es mejor? ¿El que le paguen pensión o el que vea a su papá? Ahí se los dejo de tarea. Por eso es tan importante que todos cumplamos con todo, porque este derecho humano del niño es tanto el régimen de visitas como la pensión alimenticia. Y deben de ser cumplidos los dos. Muchísimas gracias, maestra. Quisiéramos seguir preguntando muchas dudas que tienen nuestros jóvenes, que inclusive han levantado la mano, pero se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Voy a proceder, jóvenes, a compartir con ustedes este pequeño reconocimiento, maestra Kudish, que a la distancia le hacemos y que seguramente que en algún momento, en cuanto el tiempo nos lo permita, lo haremos de manera personal. Ay, claro que sí. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Les agradezco tanto todas sus preguntas y bueno, pues aquí sigo a la orden, por supuesto. Muchísimas gracias. Pues bueno, voy a compartir este pequeño reconocimiento que me permitiré dar lectura, maestra, si es que con su venia. La Universidad Tecnológica de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana María Kudish Castello por su participación en la magna conferencia vía Teams Violencia Doméstica, Ciencia y Técnica con Humanismo, Ciudad de México, 6 de julio del 2021. Su servidora, maestra Mónica Ramírez Morales, directora académica de las licenciaturas en Derecho y Criminología. A su vez, también otorgamos un pequeño reconocimiento, de igual forma, a la maestra Erika Serna Cermeño, quien nos ayudó el día de hoy con la moderación y las preguntas que le hizo a usted. Muchísimas gracias, maestra Erika. No, muchas gracias. A ambas, de verdad, muchas gracias, maestra Kudish. Ha sido un honor realmente escucharle. Creo que nuestros jóvenes se van a quedar con muchas dudas, con muchas inquietudes y seguramente que a partir de ahora sabrán que el abogado, el criminólogo, el psicólogo tiene que hacer una red de apoyo integral a nivel profesional para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera el acompañamiento legal, ¿verdad?, a este tipo de temas de la violencia doméstica. Gracias, maestra. Así es. Kudish. Muchas gracias a ustedes. Maestra Erika, ha sido un honor compartir con usted esta conferencia. Le agradezco y le reconozco toda su sabiduría. Ha sido para mí un placer y esperemos que podamos estar juntas en muchos paneles más en el futuro. Ay, muchas gracias, maestra. Igualmente es un honor compartir y sobre todo deleitarse con todas las cosas que usted dice, ¿no? Y cosas muy interesantes, un honor, un gusto y cualquier cosa aquí estoy al pendiente. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Al contrario, gracias a las dos. Muchas gracias, directora, por este gran honor y a todos ustedes, chicos, adelante, que sí se puede todo. Empiecen a trabajar, agarren injundia, prepárense bien, estudien mucho,
Acuérdense que la vida de niños, mujeres y varones estarán en sus manos. Así es de que es importante estudiar y prepararse porque tenemos una gran responsabilidad con nuestro México, con la sociedad y con los clientes que nos favorezcan con su confianza. Así es de que muchas gracias y me despido. Gracias al Unitec y a todos ustedes. Muchísimas gracias, maestra. También le agradezco la presencia de la directora de Campus Cuitláhuac, la maestra Olga Verónica. También estuvo con nosotros la maestra de Campus Atizapán, la maestra Claudia Montiel. Gracias a ambas por estar de este lado. Maestra Kudish, excelente participación. Maestra Serna, gracias por su participación. Jóvenes, pues a nombre de la Universidad Tecnológica de México, les doy las gracias por su presencia y recuerden leer y más leer, sin más maestros que los libros. Aprendizaje permanente, jóvenes. Hasta luego. Excelente día. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.